Bueno, la consigna de la jornada tiene que ver con la caza, también con la tenencia de animales ilegales que no son domésticos. Para hablar sobre esto es que recibimos a Mauricio Álvarez, él es el presidente de la organización no gubernamental Conservación de Especies Nativas del Uruguay. Gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Bienvenido. Por favor, un placer. Bueno, ayer se publicó en el diario El País un informe que hizo la periodista Pamela Díaz a propósito de las multas del 2024 respecto a la caza y, bueno, se te preguntaba a ti al respecto y señalabas que te parecían absolutamente insuficientes. ¿Por qué? Bueno, insuficientes en cuanto a la consecuencia que puede tener la multa y a su vez algo que no salió en la nota que es que esas multas son muy pocas. O sea, en realidad, fíjate que hablamos de 36 multas en un año, o sea, un promedio de 3 por mes, cuando si las autoridades fueran solo en Montevideo todos los fines de semana a recorrer las ferias, ya ampliamente superarían esas multas, porque vos hay ferias en Montevideo, Piedras Blancas, Barros Blancos, el Cerro, que hay a la vista fauna, o sea, nativa a la venta, incluso en Tristán Narvaja, ahora hace tiempo que no, pero también lo hubo. Entonces decís, lo primero que ves es eso, o sea, una ausencia de fiscalización, que es algo que hablamos en una reunión que tuvimos con el Ministerio recientemente, y bueno, y más allá de esa ausencia es poca la multa, porque sí, hay una multa de casi $6.000 que uno dice, uy, era una persona reincidente 2 veces, pero lo que le pasa en la mente a la persona aquí en Uruguay, como no hay una tipificación penal, hay una multa. Si la persona no tiene bienes de cuál el Estado agarrarse para esa multa, la multa queda simplemente en una sanción que no se paga nunca, porque justamente el Estado después tendría que iniciar acciones judiciales para cobrar esa multa. Entonces digo, eso es un poco lo que tratamos de transmitir, ¿no? Me parece interesante o importante conocer el trasfondo de la caza ilegal en Uruguay. ¿Quiénes son? O sea, ¿es una caza que se hace por turismo? O sea, ¿hay un sistema económico en torno a esto? ¿Es gente independiente que sale en un grupo de amigos, sale a cazar? ¿Quiénes son los cazadores? Me cuesta hablar de cazadores porque en realidad creo que a medida que más conozco el tema, más puedo definir distintos tipos de cazadores, ¿no? Yo vivo en el campo, desde el propio cazador rural, que bueno, que así como uno va a la quinta a agarrar una manzana, él también va rápidamente, quizás a veces en vez de tomar carne de su propia producción, puede ir al monte a buscar algo. El cazador de ciudad, que va con ámbitos simplemente de diversión, más allá que no lo comprendemos muchos. Y después el cazador extranjero también que mueve, ¿no? Que viene a hacer. Y en los tres, por lo menos esos 3 que acabo de definir ahora, debe haber mucho más, hay ilícitos, ¿no? Porque nosotros en el año 2018 presentamos un informe de Patos, que fue el que generó luego el decreto que lo suspendió. Sí. Y en eso eran absolutamente todos los gestores de turismo cinegético y de estancias cinegéticas en Uruguay, cotos de caza, todos incumplían con extranjeros, ¿no? Básicamente norteamericanos. Todos incumplían. Entonces, ¿qué pasa? Bajo una legalidad de estas especies se pueden, luego adentro del campo mataban otras especies o mataban más especies de la cantidad permitida, porque tenemos las especies y los cupos, ¿no? Y en el cazador, también en el uruguayo también se da, porque mismo, mirá, hoy un poco buscando una información, me choqué con un video subido hace 3 días a un cazador de jabalí, que en el propio video los perros matan un carpincho. En el propio video que él está filmando matan un carpincho. Entonces digo, también está esa, ¿no? De que a veces, aunque quieran ir tras un animal específico legal, si lo hacen con perros, ya pierden, ¿no? Más allá que el control de la situación. Y a veces también lo que hacen con armas, que no todos, por supuesto, como hay personas, todos somos distintos, pero ¿cuántos se vendrán con las manos vacías de una o 2 noches de un campamento de 3 días de cacería y no terminarán con un carpincho? O sea, o mismo para el propio campamento, para alimentarse. Que después podemos jugar si está bien o está mal desde el punto de vista de la alimentación, pero desde el punto de vista de la ilegalidad, no hay duda que es ilegal. Claro. ¿Y cómo han visto la incidencia, digamos? ¿Es algo que va en aumento respecto a años anteriores? ¿Es menor que años anteriores? ¿Qué es lo que pasa hoy en Uruguay? ¿Qué tanto movimiento tiene? Es muy difícil con la caza, porque es como, sobre todo con la caza furtiva, ¿no? Con la caza legal es el ministerio que podría decir, bueno, mirando los permisos. Hay más o menos. Hay más o menos, pero como pasa con todo hecho así, ilegal, vos ves la punta de un iceberg y lo que queda abajo lo tenés que cuantificar, estimar, ¿no? Porque en realidad, y ahí es en base a, bueno, a cuánta fiscalización hay, pero también la fiscalización, no me olvido más, pasó hace unos años de, si hay menos denuncias,
hay menos fiscalización. Me acuerdo Gerardo Amarilla diciendo como que había menos ilícito porque había menos denuncia, pero en realidad muchas veces las denuncias son menos, que es una de las cosas que nos quejamos con el Ministerio, porque si vos no actuás, Porque no está fiscalizado. me La desestimulás gente, claro, a seguir denunciando. claro. Entonces Claro. también pueden bajar las denuncias por un desestimulación. Una Bueno, el desestimulación, propio sí. programa del Ministerio, que una cosa nos quejamos de Cuendú, es desestimulante, lo era. O sea, por la cantidad, te pedía hasta el nombre de la persona que vas a denunciar y no te dejaba seguir. Tenías que poner no lo conozco para hacerle trampa para el sistema para seguir. Entonces digo, Claro. es muy difícil lo que preguntás responderlo, ¿no? No, tremendo. está claro, pero viste que a veces hay como percepciones en base a comentarios, en base a circunstancias que suceden y que uno dice, o al menos puede ser desde el punto de vista perceptivo, ¿no? Es decir, por lo que Sí. hemos hablado, por lo que hemos intercambiado, es algo que está en crecimiento, hay menos cantidad de casos. O sea, es que no, tampoco me animo porque hay una cosa que se está dando también y que los cazadores hace ya varios años, a raíz mismo de nosotros como ONG y otras organizaciones, Sí. que ya no muestran tanto. Vos entras a las redes sociales y vas a ver de años para atrás un montón de ilícitos. Ya ahora se cuidan muchísimo. Exacto. Entonces, también esa percepción que vos decís, antes era fácil porque vos navegabas que Facebook, que Instagram, no sé, que YouTube, Sí, veías y las veías, ¿no? consecuencias. Entonces, hoy en día se cuidan de subir porque obviamente el mismo, la formalización que ellos hicieron con asociaciones y todo, los mantiene hasta siempre alguien que, uy, no hagas esto, lo bajás. Eso nos ha pasado muchas veces, tener que tratar de rescatar De un video recuperar. urgente antes que lo bajen. Pero no me animo a decirte ni que creció. Yo diría que está igual. Yo mismo, como te digo, mismo viviendo en el campo, no es que escucho más disparos, menos. Escuchás una vez cada tanto. Me entraron perros de casa en el último año 2 veces y son de vecinos, los dejan abandonados. Porque, no, queda tranquilo que yo una semana lo vengo a buscar. ¿Qué pasó con esos perros una semana sueltos? Claro. Y después... ¿Quién sabe? Ahora, Sí. Mauricio, por un lado tenemos lo de la casa, también está lo de la tenencia ilegal, ¿no? El hecho de tener algún tipo de animal que no está permitido. Hoy mencionaba lo de la tortuga, por ejemplo, que es algo que la mayoría de la gente no tiene la menor idea y desde un lugar absolutamente inocente, de repente Sí. tiene una tortuga en su casa. ¿Con qué otro tipo de animales es común encontrarse, que no están permitidos? Mira, los más comunes de lo nativo, de la especie nativa, el que tú nombraste es la tortuga, la morrocoyo del agua, que tal cual, y lo digo porque no tengo problema, yo de niño tuve una tortuga, Claro. o sea, Sí, todos, desde la claro. ignorancia mis padres me hicieron tener una tortuga y hoy obviamente estoy del otro lado, ¿no? Denunciando, pero creo que también han cambiado, hoy hay más formas de saber que es ilegal. Creo que en aquel momento, digo, hoy está toda la tecnología nos puso, ¿no? Nos conectamos mucho más fácil. Es la tortuga y las aves cantoras, ¿no? Aves cantoras, cardenal copete rojo, el dorado, algunos otros cardenales. Esos son los Los más... loros que repiten los también. mares. De los exóticos, o sea, los que no son nativos de Uruguay, el principal es el loro amazónico, el loro hablador, loro frente azul, como se le llama, que es el que habla. Ese es el de las aves, es el principal, lo tiene muchísima gente. Los zoológicos han sido hasta saturados a veces por las requisas o por las entregas, porque la gente después, ¿qué pasa? El loro del abuelo, el abuelo fallece, ¿y qué hacemos con el loro? Hace grita, no quiero, y lo entrego. Entonces, Entregamos loro. eso nos ha pasado. Y en segundo, la otra tortuga, que es la de tierra, la tortuga, la Chelonoidis chilensis, nombre científico, es una tortuga de tierra que también en Uruguay hay muchísimo y somos parte desde Uruguay, a diferencia del loro que no está con la misma amenaza que tiene la tortuga, que está en peligro de extinción, somos parte de esa cadena de tráfico y hoy en día en Santiago del Estero, el Chaco, un montón de lugares de Argentina, se extrae esa Claro. tortuga y está en peligro por los compradores uruguayos que, no sé, el nene me lo pidió y bueno, creo que hay Pero que bueno, tener un claro. cambio Me parece de que es importante también cultura. dejar esa información. ¿Y el cuy, por ejemplo? No, ese es legal. Ese es legal. Creo que hay que tener la información. Y después, ¿qué pasa? Creo que el ministerio tiene que dar pasos de salir más a decir, ¿no? A todo esto. Y mañana creo que muchos de nosotros, si sabemos que es ilegal, creo que por más que el hijo lo pida, no lo vamos a hacer. No, Claro, bueno. Está clarísimo. Solo con saberlo. Hay cosas otros capaz que sí. que parecen solo voluntades de las ONGs, ¿no? Yo los veo a ustedes cada vez que pasa algo, nos llega tu mensaje, o hay una patriada por visibilizar. No hay como una institucionalidad estatal que muestre estas cosas. Y también preguntarte, ¿no? Viene ahora la semana de turismo, siempre está como en torno a eso, bueno, también genera turismo, hay como una cultura o un circuito económico. ¿Es así? Bueno, primero que nada, que genera turismo la casa, por supuesto, pero eso no lo tiene que validar, porque el turismo de naturaleza viva genera y va en crecimiento a nivel mundial. Entonces, si vos decís, vamos a mirarlo desde lo económico, tenemos un negocio
que va creciendo a nivel mundial. que es Avistamiento de aves, por avistamiento de ejemplo. aves. Va creciendo a nivel mundial. Y tenemos otro negocio que está decreciendo. ¿A cuál apostarías tú como país, Como país, que, claro, como Estado. al que Sí, crece sí. o al que va en caída? Pero Entonces, además, hasta por un sentido de sentido común, ¿no? Y El por más el- sostenible, el más ¿no? por supuesto Cuidadoso que, con el medio ambiente. claro, o sea, ¿Cuál deja más dinero? en el Yo todo, estoy queriendo sí, entender también por qué somos tan te va a benevolentes dejar con este te va a sistema. dejar siempre el turismo de avistamiento, porque al mismo animal te va a dejar muchísimo dinero de por Claro. vida, ¿no? O sea, en el caso, vamos a mirar un león vivo, ¿cuánta gente va y le saca una foto a ese león vivo? Y el cazador te pagó más. O sea, una foto vale más que el disparo del cazador, vale menos que el disparo del cazador. Pero ¿cuántas fotos tuvo ese león versus un disparo del cazador? O sea, Sí, en el después largo de ese plazo... disparo tiene que venir otro león porque no hay más disparos. Sino, Exacto. además. O sea, es mucho más recurso, sostenible, digamos. deja más ingresos, mismo Uruguay, que siempre lo decimos, ¿no? O sea, los que estamos en esto, nosotros desde cuando hubo 11 años casi, Uruguay Natural para nosotros es una vergüenza que lo sigamos usando, porque es una vergüenza que lo sigamos usando, y bueno, si lo van a seguir usando, por lo menos den los pasos para que realmente sea Uruguay Natural. Hablando de eso, consultarle respecto a las nuevas autoridades, tuvieron una reunión, ¿cuáles fueron esos primeros intercambios y sobre todo cuál fue el tono respecto a este nuevo gobierno y el tema de la casa, la tenencia ilegal? Bueno, se nos recibió de muy buena forma, como eso normalmente se da, ¿no? O sea, un gobierno nuevo, Sí. es muy receptivo. Nosotros planteamos justamente CASA, que es una de las cosas principales de nuestra ONG, planteamos la preocupación por los dos decretos que sacó el gobierno anterior, 2022-2024. ¿Se acuerdan que incluso sí, sí. del 2024 arregla el error, Se lo hablamos acá, me acuerdo. ese error del 2022? Esperando que algunas cosas se corrijan de esos decretos, por no decir ojalá que se eliminen directamente. Después hablamos del tema de los patos, que es algo que también nos cuesta creer, como si el propio gobierno paga un informe para análisis poblacional de patos y el informe que pagó el propio gobierno recomienda mantener la suspensión de los patos, siendo que la ley obliga que si vos para cazar una especie tenés que basarte en un informe poblacional. O sea, ¿cómo lo permiten? Eso llevó a que a nosotros fuéramos a la justicia, pero bueno, también la justicia en nuestro Uruguay, que es otro tema, a veces para apoyar ¿no? a los que mandan busca la coma y bueno, llegaste tarde, por un minuto tarde no entra Claro. esto, no entra. Porque es algo que nos cuesta. Bueno, hablamos de caza global, caza de patos, de esto que estabas hablando tú, de la tenencia y de el tema de las denuncias, que el gobierno debería atender más, porque vas a perder al inspector gratis que tenés, que somos todos nosotros, ¿no? Porque mañana Claro. vemos a alguien, llamamos por teléfono, hacemos la denuncia. Entonces, Sí, sí. no nos Esto, pierdas. ¿Qué digo, camino si es recorre? comunitario, es mucho mejor. ¿Qué sin camino duda. recorre esa denuncia? No, se hace la denuncia, que la puede hacer o vía policial o vía ministerio, y en teoría ellos tienen que actuar. Mismo la policía, que siempre lo aprovechamos a decir, nosotros el año pasado dimos charlas en jefaturas, hay un desconocimiento enorme de la parte de la policía. Entonces no se le puede exigir al policía, en cierta forma, que pasa caminando por una feria y ve un hecho ilícito. Claro. Él tendría que actuar obligatoriamente y oficio, bajo sanción personal si ve un ilícito y no actúa. Lo dice la ley claramente, artículo 208, 16.320, me lo sé de memoria. Y los tipos van y no lo ven como un ilícito. Claro, ese es el tema. Porque hay un desconocimiento. Entonces, el Exacto. principal brazo de control que tenemos, que es el Ministerio del Interior, la policía, desconoce. Entonces, nosotros de vuelta, como sociedad civil, a pecho y pulmón, recorriendo el interior, Canelones, Paysandú, capacitando a la policía, ¿no? Por suerte, a veces se nos abren esas puertas, pero eso todo, como bien decías tú, tendría que ser el Estado el que dé esos pasos. Es extraño, ¿no? Porque pienso en la campaña política que tuvimos, que todos estuvimos atomizados por ideas, por propuestas, y el tema del bienestar animal, más allá de Ojeda que lo trajo, era un tema que estaba en conversación, empieza a ser conversación de las casas, hay como otra mirada de los animales, del medio ambiente, pero es como que nuestra legislación no está a la altura y por ejemplo, bienestar animal no tiene financiamiento, o sea, no está robustecido para todos esos controles. No solamente esto, sino un perro que está en malas condiciones, donde su dueño no se hace cargo. Es como que a nivel de las ideas todos estamos de acuerdo con que hay que mejorar en esto, pero en las acciones no pasa nada. Exacto. De lo que dijiste, lo único que tengo que corregir, por eso así, es que la normativa está bien. Tenemos muy buena normativa y hace tiempo. Lo que no se la está cumpliendo. Porque, como dijiste correctamente, no hay acciones porque no hay recursos. No hay gente que Ejemplo, controle. si yo voy una semana para atrás, fuimos a rescatar un ave que hubo... Del propio ministerio nos llamaron porque el ministerio no tiene recursos para ir a rescatar Para un ir, ave. claro. Ahora bien, el ave necesita ayuda. ¿Qué hago? ¿Dónde va esa ave herida? Entonces,
faltan recursos, falta asignar recursos porque vale la palabra de vuelta, en el discurso, como bien dijiste, todos preocupados por los Por el bienestar animales. animal, En sí. los hechos, en Uruguay está permitida la caza con perros. Y si no quiero invitarlos a ver un video, pero es garrafal como quedan los perros después de luchar con el jabalí, mueren. En este video que te conté que Qué vi horror. hoy de mañana, se pelearon, se le escaparon los perros, se trenzaron entre ellos, el tipo quedó preocupado porque 2 perros se recontra lastimaban entre ellos, no sé si fue con el carpincho o no. Eso no puede estar permitido, ley 18.471, bienestar animal, tendría que ser sancionado, o sea, la caza con perros es ilegal porque viola 2 leyes, que es la ley de fauna, 9481, y la de bienestar animal, que lo nombré recién. ¿Qué es lo que pasa cuando se incautan estos animales, los que no deberían estar en hogares? Ahí es el ministerio el que dispone el destino final, que ahí no es fácil porque el destino final tiene que ser un zoológico, básicamente, a menos que sean animales nativos y puedan ser reintroducidos. Porque además en ¿no? muchos casos también requieren una adaptación, Requieren ¿no? adaptación y en los exóticos no pueden ser reintroducidos. Entonces ahí van a un zoológico, que el zoológico municipal siempre requiere muchos recursos porque hay que darle comer a ese animal Claro. hasta que se muera, ¿no? Total. Entonces también después las intendencias tienen ese freno, ¿no? De qué hago con estos animales. Ese es el primero. Ojalá sea más pasible la reinserción y ojalá todos los zoológicos se reconvirtieran a decir, bueno, en vez de tener animales de por vida aquí, esto es un centro de paso donde puedo Exacto. llevar niños de escuelas a ver cómo este animal llegó con el ala rota y la misma escuela a los 6 meses o al año va a ver cómo el animal ahora es libre volando porque se lo recuperó en el zoológico. O sea, creo que hay cosas buenas para hacer desde el ministerio, ¿no? Y perdón que lo digo, pero los perros lo mismo. Nos ha pasado que la policía requisa perros de cazadores, un túnel ilícito, pero a veces no requisa porque ¿qué hago con esos perros? Con el Claro. perro. Las protectoras están saturadas, ¿qué hago? No los voy a tener ahí en la comisaría atados. Y nos pasó caso en Paysandú, donde primer requisa hubo, segunda requisa, dijeron no, le devolvimos los perros a los cazadores porque No ¿qué tenemos dónde hacíamos? No tenemos dejarlos. que hacer con los perros. Es tremendo. Es Y que tremendo. no, estaba escuchándote y realmente pensaba, bueno, pero ¿cuál es la salida? ¿Para dónde ir? Ni que hablar que hay una cuestión de recursos, de Voluntad política. cuestión de Sí. cosas que deben de suceder, pero también lo cierto es que hay otros problemas en donde parece ser que, bueno, el dinero va dirigido hacia esos lugares. Entonces, la pregunta que te hago es, ¿qué hacemos con todo esto? Mirá, ¿Cuál es perdón, la pero postura? lo tengo que decir, ¿no? Obvio. Y también como contador público y mi especialidad es la finanza, ¿no? O sea, las miradas de todos los políticos acá es cortoplacista. O sea, si ellos fueran así en su casa, se funden. No se funden porque están en el gobierno y se llenan el bolsillo de otros. Es así. Mirada cortoplacista donde van miles de millones de dólares por una empresa para UPM que nos sube el Producto Bruto Interno un año o dos y que a su vez en multas ambientales está top one y las contaminaciones son muchas veces irreversibles. Entonces, es fácil. Cambia El eje. Cambia el eje, cambia la mirada. Pero Acá lo ves están, viable, perdón, a corto plazo ese cambio de mirada, porque parece ser que vamos No. para otro lado. Exactamente, y a su vez darle importancia a lo ambiental como es, porque es como, no sé, no lo vemos porque no es un efecto inmediato el daño ambiental, pero es como que toda mi vida me levanto y voy a comer 3 alfajores, 1 litro de refresco cola y bueno, ¿cómo vas a llegar a viejo? Exacto. O sea, no lo ves en el corto plazo, pero tiene Acá están mandando mensajes los televidentes. Hay uno que está hablando del jabalí como plaga, ¿no? Como diciendo, está permitida la caza porque es una plaga nacional. ¿Cómo se paran ustedes al respecto y qué se debería hacer con esto de que es plaga? Bien, el jabalí fue introducido por cazadores, con fines de cazar, y se les fue de las manos. Entonces, bueno, primero quiero decir, porque todos los cazadores así, es un problema introducido por los cazadores. Hace casi 50 años que tiene caza libre el jabalí y ha demostrado la caza que no lo ha controlado. Y hay estudios en Gran Bretaña y después un Sanguinetti, un argentino también que lo revalida, es que muchas veces si al jabalí se lo quiere controlar, que puede catalogarse plaga, fue declarado plaga, desde el punto de vista productivo, se lo tiene que atacar, por decirlo así, o sea, encarar el problema con una metodología que no es la caza deportiva. Caza control con otra metodología. La caza deportiva, la persecución del animal, y ahí vuelvo a nombrar estos estudios, lo que se demuestra es que la especie responde solucionando eso. ¿Cómo hace? Las hembras logran una fertilidad a menor edad y una tasa reproductiva mayor. La especie, como ante la persecución, genera el efecto inverso. Entonces, realmente, nosotros no defendemos al jabalí y la gente se confunde en eso. Lo que pasa es que
vuelvo al video, tras el jabalí se matan un montón Claro. de otras Sí, especies sí. con la excusa del jabalí. Entonces, desde el punto de vista ambiental, no desde el punto de vista productivo, el jabalí hace menos daño que un cazador. Ustedes son, están de acuerdo con casa cero. Esa es Nosotros, en su general, bandera. sí, pero si mañana creo, y esto lo hablo más que nada a título personal, no en representación de nuestros socios, si hubiera una casa control de especie exótica, creo que, no sé, sería, por lo menos la tendríamos que tratar distinto, ¿no? Pero me Bien. decís, en el caso de jabalí, jaula, cebo, no hay una persecución, o sea, no hay una diversión y tampoco va a haber un impacto negativo en la fauna nativa en ese caso, pero no se hace así. ¿Por qué? Claro. Porque hay una diversión tras de la casa. Claro. Preguntan también, una televidente dice, tengo una tortuga, ¿qué hago? Ahí, las tortugas normalmente, Carumbé, una ONG muy conocida que se dedica a tortugas, ellos las reciben, más allá que están saturados justamente porque... Por una cantidad Ojalá. No, de gente. pero la gente capaz que se está enterando ahora que Sí, se mirá, la yo tortuga. estuve creo que en Córdoba, hablé con alguien allá hace unos años para ver si había una posibilidad de devolver las tortugas y era muy difícil, porque en realidad en Uruguay podríamos mandar miles de tortugas a que sean reintroducidas ¿no? En su lugar de- en su lugar de origen, pero no. Entonces, bueno, pero igual Carumbé los recibe, por más que está saturado y tiene un montón de tortugas, sigue recibiendo, porque lo más sano es que esa tortuga no esté en la casa familia. En la casa familia genera el efecto contagio, genera que alguien que piensa distinto a nosotros va, la ve y dice, ay, yo quiero una. Y seguimos en la rueda del tráfico y en el daño. Los pececitos. ¿Vos? Pececito. Está bien. Muy buena pregunta. Vos sabés que todo lo que es la fauna itícola, nosotros de Cuendut es como que tenemos que profundizar mucho más. Nos hemos metido en alguna lucha, por ejemplo, en el desove de la corvida negra, todo eso, pero Con todo no pueden, Mauricio. no podemos con todo. Exactamente. Recuerden que esto Es un montón. honorario, todo Obvio. voluntario, Sí, claro. no tenemos Obvio. apoyo de nadie. El tema serpientes, reptiles, que hace poquito se dio un caso de una mujer que falleció a raíz de una mordedura. ¿Cuál es la situación? Porque también se dio hace poquito un caso de 2 hombres, ¿no? Que habían sido Sí. mordidos por una serpiente. ¿Es habitual que pase este tipo de cosas? Creo que va en la persona. Vivo en el campo, ahora te diría 2018, que ya va a ser... No, perdón. 17 años. No. El campo lo tengo desde el 2008. Que vivo hace casi 2 años. He tenido muchos encuentros. Con Yara, te diría más de 8. Nunca tuve un problema. Con Crucera, un par. Nunca tuve un problema, el animal siempre huye. Hay que ver cómo se da esa situación y eso no es que hable de mi experiencia porque a mí me pasó así, al resto no. También es lo que dice el protocolo de protocolo Fue como ciencia. muy El excepcional, animal- ¿no? el animal- No, ahí está Alternatus como un buen aliado para llamar cualquier cosa. Alternatus soluciona el problema yendo a buscar y eso, pero digo, en cuanto a la serpiente en sí, el animal no ataca. O sea, su A no ser veneno, que la pises, su capaz. veneno es limitado. Pero me acuerdo que la última muerte, antes la de esta señora, que no sé bien cómo fue, Sí. había sido un cazador que había metido la mano en una cueva de tatú y obviamente estaba la serpiente adentro y le dio directo en una vena, fue más rápido la sangre. Ese había sido el último caso Mirá. que había sido 40 años antes Sí, que sí, esta sí. señora, ¿no? De esta señora no se sabe mucho cómo fue la situación. Obviamente si falleció también por otros motivos, no por el veneno, sino, viste, hay otra, Sí. otra situación, ¿no? La Pero fauna. creo que hay que respetarlas y cuidarse, ¿no? O sea, no salgas descalzo a caminar por un campo, ¿no? Más allá de que cuidándote. Sí. Bien. Bueno, Mauricio, gracias por acompañarnos, por haber evacuado todas nuestras dudas, cosas que de repente a veces parecen como muy simples, pero que nunca está de más repasarlas. Decirle a los televidentes también que Coendú tiene las puertas abiertas por cualquier consulta, ¿verdad? Sí, por supuesto, invitarlos a los que no nos conocen a acercarse y esto es todo voluntariado, siempre nos falta porque también nos vamos cansando, o sea, es la verdad, siempre es lo mismo haciendo lo mismo, entonces bueno, más allá que se rota, se cansa, así que bueno, gracias a ustedes por dar un espacio a visibilizar todos estos temas. Gracias.